Parroquias Cristo de Romadas y Jesús de Challa presentan establecimiento y manejo de huertas frutícolas bajo sistemas agroforestales en valles interandinos. Antecedentes de la zona. En la zona de valles interandinos existe buen potencial frutícola donde hay plantaciones familiares, principalmente de durazno criollo, destinado al consumo familiar y venta en fruta fresca en pequeña escala. En años anteriores la producción era estable y buena, pero últimamente hay problemas serios por la presencia de hongos, insectos, sequías, granizadas y heladas que afectan la producción. Esto se debe al empobrecimiento de los suelos, el inadecuado manejo de las pequeñas plantaciones de frutales y los cambios climáticos actuales. La pérdida de valores, costumbres, la fe en Dios y el deseo de enriquecerse lo más antes posible hace que el dinero sea el Dios que guía nuestros actos, por lo cual destruimos nuestros recursos naturales. De esa manera también hay pérdida de fe en la agricultura y cada vez es más difícil dedicarse a las actividades agropecuarias porque trabajamos pensando en el dinero y en contra de la naturaleza o la Pachamama. Huertas frutícola bajo enfoque de sistema agroforestales. Las comunidades de la zona, organizados en comités comunales de conservación de suelos, tienen a favor el clima, terrenos protegidos, agua de riego, motivación, ánimo y fe en el trabajo de campo, que son las condiciones necesarias para desarrollar la fruticultura ecológica en la zona de los valles interandinos con expectativas de ingresos interesantes. Los sistemas agroforestales son una forma de producción agrícola forestal parecido al bosque natural de la zona. Toma como ejemplo la naturaleza o la Pachamama del lugar. La idea es producir nuestros alimentos y al mismo tiempo mejorar la fertilidad de los suelos. El hombre, una de las centenarias de miles de especies de este planeta, cada día destruye nuestra base de vida en vez de participar o convivir en la construcción de los diferentes ecosistemas del planeta en armonía y paz. Principio de los sistemas agroforestales. Alta diversidad de especies. Muchas especies están en el sistema. Las especies son de diferente tamaño y diferente ciclo de vida. Existe alta densidad de plantas, no existen espacios vacíos. El suelo está cubierto de hojarasca, ramas delgadas y gruesas, no se ve suelo descubierto o pelado. En el suelo conviven millones de micro y macroorganismos que solubilizan los nutrientes para ser aprovechados por las plantas. Las raíces de las diferentes especies penetran a diferentes profundidades para extraer humedad y nutrientes. En el sistema hay convivencia entre plantas y animales. Reconociendo los principios que funcionan en el bosque natural del lugar, podemos intentar recrear un sistema agroforestal adecuado a las condiciones de la zona y según el interés del productor. Estamos en una parcela de plantación de frutales, de manzanas, en sistema agroforestal, donde ya tiene una edad de 2 años. Y bueno, estamos manejando en un terreno bajo riego, con terrazas y bastante diversidad. Pero lo importante es la aplicación de los principios del sistema agroforestal, que es muy importante. Y en este caso podemos ver aquí que uno de los principios para manejar nuestros suelos, para que puedan ir mejorando por sí mismos la fertilidad del suelo, es manejar coberturas, ¿no? Aquí podemos ver en esta manzana que hay una cobertura que se ha ido colocando para ir mejorando su alimentación de la planta. Pues solamente esta materia orgánica con la actividad biológica que hay aquí puede dar una buena alimentación a mis manzanas. También el otro efecto de la cobertura es que mantiene la humedad, es suave la tierra. Cuanto más materia orgánica, el suelo se vuelve más esponjoso, se mantiene la humedad. Aquí se puede ver que está muy negrito ya el suelo, bastante materia orgánica y húmedo. Diseño de la parcela SAF.
Tomando en cuenta los principios del bosque del lugar, se procede al diseño del sistema de producción agroforestal con énfasis en los frutales, que consiste en hacer un croquis donde están ubicados los frutales y las otras especies del sistema, según su ciclo de vida y tamaño que crece. Es decir, llenamos todos los espacios vacíos entre los callejones de los frutales con especies que se adaptan a la zona y que son de interés del productor, como producir frutos y materia orgánica. En la selección de las especies, tomar en cuenta el ciclo de vida, el tamaño que crece y la función que cumple en el sistema. Cuanto mayor cantidad de especies participan en el sistema, más se asegura una buena convivencia y sucesión. Las especies que participarán del sistema se agrupan en 5 grupos o consorcios de la siguiente manera. Pioneras son especies que viven menos de un año, entre ellas están las hortalizas y cultivos anuales, como por ejemplo maíz, frijol, arveja, papa, trigo, haba, arveja, centeno. Secundario 1. Especies que viven hasta 2 años, como por ejemplo acelga, alcachofa, locoto, hinojo, tomate de árbol. Secundario 2. Especies que viven hasta 10 años, como ser alfalfa, tártago, mamanía, chacatea, tola. Secundario 3. En este grupo están las especies que viven hasta 80 años, como por ejemplo podemos citar los frutales, durazno, manzana, granada, pacay, tuna, peramotas, forestales, aliso, sausao. Primarios, especies que viven más de 80 años, entre ellos están las especies frutales y especies forestales, como por ejemplo molle, olivo, tipa, tarco, pino, higueras, palma, datil. Establecimiento de la parcela frutícola, plantación de los frutales. Tomando en cuenta que el objetivo central de la parcela son las plantas frutales y las demás especies del sistema son acompañantes, se procede a la plantación de los frutales de la siguiente manera. Cercado de la parcela para evitar daño de animales. Trazado de la huerta frutal a la densidad de 2 por 3 metros. Excavación de hoyos 80 por 80 por 80 centímetros. En los meses de abril-mayo, separando la tierra de la parte alta a un lado y al otro lado la tierra del fondo. Abonación y tapado de hoyos. Con un quintal de tierra vegetal y o guano de animales por hoyo, realizando la mezcla del abono orgánico y la tierra de la parte alta, luego tapamos completamente el hoyo. Riego preplantación. Es el riego antes de la plantación para que asiente la tierra y exista humedad en el momento de la plantación. Plantación de los frutales. Tener el cuidado de enterrar solamente hasta el cuello de las plantines. Riego post-plantación. Realizar inmediatamente después de la plantación, pasado un día durante los próximos 10 días. Poda de plantación. Es el despunte y corte de ramas iniciales para estimular el rebrote en el caso del durazno. En los manzanos no es necesario hacer el despunte. Siembra y plantación de los cultivos anuales, bianuales y forestales. Una vez preparado el terreno de los callejones y según el diseño de la parcela SAPS, se siembran las semillas de los cultivos anuales, bianuales y se plantan los forestales. La siembra se realiza haciendo surcos y tapando después con cobertura de hojarascas y ramas. Algunas semillas se siembran al voleo, sobre todo las más pequeñas. En el caso del maíz es necesario bajar la densidad a 1 metro por 1 metro para dar entrada de luz a las especies del estrato bajo y evitar trabajos de raleos o podas posteriores. Es importante ocupar todos los espacios, no dejando espacios vacíos. Manejo de la parcela agroforestal. Riego. Según la necesidad de humedad en el suelo, se riega la parcela agroforestal por inundación o aspersión, preferentemente iniciar después de la época de fríos, hasta el periodo de las lluvias. Deshierve selectivo y complementación. Aproximadamente a 2 meses después de la siembra se realiza el raleo y el deshierve selectivo, que consiste en sacar de raíz los pastos, grama y enredaderas. En los espacios vacíos se complementa con especies de los diferentes grupos por semilla o plantín. Podas y sincronización de la parcela. Aproximadamente a los 3 meses después de la siembra, algunas especies del sistema comienzan a dominar y hacen sombra sobre otras, perjudicando su crecimiento y producción. En este momento se interviene haciendo podas para dar entrada de luz y el material de podas se utiliza para cubrir la superficie del suelo.
Para todas las especies el momento más delicado es la floración, es decir, dar la mayor entrada de luz cuando inicia la apertura de flores. Y en base a eso se echa todo el macargacho, puro nacar guaycha, que se va a estar nada pues se echa todo chorane nada justo que vamos a nango para tipo nacut. Y te mandan chorane en su echa manda en sus jata chorane así, chanto que manda abono un taculiana, pam. Jadi mejor jangan tahu apa yang kalau mesti nak option abono keselang. Jadi cakaties, tolos, saus, motomot, yuk es mamanes. Resultados y conclusiones parciales en la parcela agroforestal. A 5 años de establecimiento de estas parcelas se observan lo siguiente. Se mejora la fertilidad del suelo. Comportamiento de las especies es diferente que en monocultivo. Mayor desarrollo de las especies frutícolas. Se siembra directo sin arar el suelo. La cobertura mantiene suave y húmedo el suelo. Muchas especies no necesitan hacer el aporte, caso maíz, haba, frijol, amaranto. Baja incidencia de hongos e insectos. Hasta el daño de las hormigas fueron leves. No se necesita hacer fumigaciones. El agricultor y el técnico aprenden cómo funciona el sistema de producción. Al principio se requiere más mano de obra para colocar cobertura, pero después ya no se hace aradas, aporques y desierves. Es menos el trabajo. El agua de riego se aprovecha eficientemente. La producción orgánica de los cultivos establecidos es inmediata, escalonada y diversificada. Se disminuyen los costos de producción, se disminuye la dependencia de insumos externos. 80 manzanas tienen, entonces, bueno, que aquí en pocos años, aquí en Maná. No hay siempre cosas que hacen manzanas recuperamos por ahí. Algún tiempo que no se para más, pues ni más poco china que tienen, además familia que mantiene país. Ceregens plantas ceregens que inyo serahing nihta inspai anda pawai kupai plantas apamu. Chay nihta que plantas nihka chay kunta pai wai kuma. Siempre no hay mana gratis chupai apamu ins contrapat chorekoiko. Y chay nihta que plantas kashen. Después kuna kayma siempre kuna tarpuninya ins mejoraninya que pitianya bichas tarburgani chay kuns mejoran ins kuna papa ina tarpun ins kuna Sara tarpune se Sara kayak pokoknya. Siempre chorayut kayak manzana jabisma entonces plantas forestales entonces para chay halpa mejoran entonces chorayu entonces mana. Siempre chay intercambio de experiencia raspa chay como rayu chay man continuitan que plantas chorayu entonces nanya pues kayak vinicianya plantas tian ya manzana jabis mana manzana ya entonces chale plantas forestales son. Lindo, como en la última fiesta.
es hermosa Amazonas, si es guay, que es hermosa Amazonas.